Bien, buenas noches, hermanas. Bienvenidas otra vez. Vamos a continuar con nuestra enseñanza en este seminario de guerra espiritual que estamos llevando. Ya vamos bien avanzados, gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí siguen todavía escuchándome y aguantándome, qué bueno, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema que es estamos hablando de cómo someter, ¿verdad? Nuestra carne, cómo es la contraestrategia en contra del enemigo, ¿verdad? Todo lo que él trata de hacer en nosotros, cómo el enemigo utiliza el mundo, la carne, para poder implantar sus espíritus. Bueno, hoy estamos hablando acerca de la contraestrategia, ya hemos estado hablando acerca de esto. Nos quedamos ayer en despojarse del viejo hombre, si no me equivoco, ¿verdad? Amén. Sí, Amén. ahí me quedé. Despojarse del viejo hombre, que es Efesios 4:22 al 24. Y leímos que el viejo hombre se refiere a la naturaleza carnal. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bien, esto es parte de lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? El despojarnos de nuestra vieja naturaleza, que es lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Acerca de que a veces nos despojamos y luego la volvemos a tomar. Pero esto es porque a veces nosotros no entendemos o no alcanzamos a comprender la obra que Jesús hizo en la cruz a librarnos de nuestra carne. Ahora, sí es una lucha, pero nosotros tenemos el poder, ¿verdad? De poder controlar, ¿verdad? Y de sujetar o someter la carne a la voluntad de Dios. Mire, vamos a abrir la Biblia ahí en Romanos 6 al 7. Vamos a hacerlo igual como ayer, si me ayudan con los versículos y la hermana Blanca nos ayuda con su versión. Primero leemos la versión 60, ya luego leemos la versión de la hermana Blanca. Romanos 6 y 7. Y así es su palabra. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos para el pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, hermana Blanca nos apoya con la otra versión. Amén. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él, así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. ¡Wow! Está poderosísima esa versión. Es lo mismo. Quiero que entiendan este asunto de las versiones. Es lo mismo, nada más que es parafraseado, ¿verdad? De repente en la versión 60 no todo el mundo lo entiende porque las palabras que se utilizan son palabras muy antiguas, ¿verdad? Pero ya lo transportamos a un poquito más, a otro lenguaje, otra traducción más, un lenguaje más actual y entendemos un poquito más acerca de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Como aquí viene exactamente lo que yo les he estado diciendo en estos días, ¿verdad? Que el pecado ya no tiene poder. Fíjense qué hermoso dice aquí que cuando Jesús murió en la cruz, nosotros también morimos con él. Ahora, no todo el mundo, porque Jesús murió por el mundo, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos los que hemos muerto con él? Que aceptamos su presencia, su espíritu. Los que hemos recibido, ¿verdad? El sacrificio, los que hemos dicho, sí, Señor, yo tomo tu sacrificio, yo te acepto como Señor, acéptame en tu familia, soy tu hijo, o sea, que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Juntamente con Jesús. Por eso dice ese versículo, ¿verdad? Que el pecado ya no tiene más poder en nosotros. Y esto es algo que tiene que ser natural, mi hermano. Esto es algo muy poderoso que nosotros tenemos que entender en la manera en la que el Señor mira el pecado y cómo nos mira a nosotros y cómo nosotros tenemos que mirar el pecado a través de los ojos de Jesús.
Dice el versículo, ¿verdad? Dice que Jesús murió en la cruz y venció el pecado. Él venció el pecado, pero cuando él murió en la cruz, a nosotros recibir el sacrificio, de la misma manera también nosotros morimos con él. O sea, él murió por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros también estamos muriendo con él, no físicamente, pero sí hemos muerto a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Cuando lo aceptamos, morimos con él. Y entonces dice que el pecado ya no tiene más poder, ya no tiene más poder, pero no nada más el pecado, sino que Jesús en la cruz venció a los demonios. Y Jesús en la cruz venció al mundo. Y Jesús Sí, en amén. la cruz venció a la muerte. Eso Oh, quiere decir que si venció al mundo, venció a la muerte, venció a los demonios y venció al pecado, nosotros amén. también hemos vencido por la sangre del Cordero. Dice un Sí, versículo amén. ahí en Apocalipsis 12, si no me recuerdo en qué versículo exactamente, pero dice, mas vosotros le habéis vencido por medio de la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, cuando nosotros renunciamos a nuestra naturaleza, cuando renunciamos al mundo, renunciamos a querer vivir de la misma manera y aceptamos a Jesús, en ese momento nosotros tomamos el poder de la muerte y la resurrección de Jesús, el poder de la cruz, y nosotros también somos crucificados y también vencimos en ese momento al mundo, a los demonios, a la carne y a Satanás. ¿Verdad? Y al pecado. Nosotros hemos vencido. Entonces dice que el pecado ya no tiene más poder. Por eso dice la Biblia que tenemos que crucificar nuestra carne, matar la carne. La carne se mata solamente a través de la cruz de Jesús. Solamente a través de la cruz es que nosotros podemos matar la carne. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que morir? ¿Cuántas veces tenemos que ir a la cruz? ¿Cuántas veces? Todos los días hasta que Las veces sea que sea necesario. Todos los días, ¿verdad? porque Pablo decía, muero todos los días. Desde que yo abro los ojos, tengo que en ese mismo momento volver a treparme a la cruz y volverlo a decir y volverlo a yo crucifico y todos los días crucifico mi carne en la cruz de Cristo. Yo renuncio a mis deseos, renuncio a mis pasiones, renuncio a todo. Mire, el apóstol decía ahora, no recuerdo si fue el domingo o ayer que nos dio el discipulado, pero decía él que nosotros desaparezcamos, ¿verdad? Que nosotros seamos quitados, desaparezco yo para que Cristo sea el que viva a través de mí. Yo tengo que desaparecer completamente, no puede quedar nada de mí, porque mientras quede algo de mí, todo lo que quede de mí, Satanás lo va a ocupar para poder atacarme. Tengo que morir yo, me tengo que morir completamente todos los días, ¿verdad? Para que yo pueda vivir en Cristo. Ahora, le voy a decir una cosa. Aunque esta es una muerte diaria, va a llegar el momento, hermano, en el que ya nosotros vamos a estar completamente muertos. Ya no vamos a tener esa lucha, esa batalla, porque conforme nosotros sigamos avanzando y sigamos matando la carne, vamos a hacer de la vida nueva una rutina. ¿Qué es lo que se busca que se haga? Que mi vida de atrás ya no tenga influencia, sino que ahora yo tengo una nueva vida en Jesús y voy a caminar y poco a poco voy a ir influenciándome por la presencia de Dios, voy a ser influenciado por la palabra, voy a ser influenciado por lo que se me enseña, y esa enseñanza que está viniendo y que está dando vida a mi espíritu, está matando mi carne también, la está matando todos los días, todos los días, todos los días. Por eso es que el enemigo siempre está interesado en que nosotros no oremos, no leamos la palabra, porque sabe el enemigo que al hacer esto, nosotros estamos muriendo todos los días. Mira, dice Gálatas 5:24, 5:20, Gálatas 2:20 y Gálatas 5:24. Gálatas 2:20, si lo buscan alguien y alguien más, Gálatas 5:24 y hermana Blanca, pues ahí va a tener que utilizar velocidad de rayo para encontrarlo rápido. Gálatas 2:20 primero.
pues a ninguno tengo del mismo. ¿Dos qué, perdón? ¿20? 2, 20 Dice y así su 5, palabra, 24. 20. ¿Quién lo tiene? 2:20. Amén. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice ahí, hermana Blanca, en su versión? En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Santo. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, Dice, sí. en realidad, fíjese qué manera de decirlo. Dice, en realidad, o sea, estás dando una afirmación. Dice, verdaderamente, es como si nosotros dijéramos, te voy a decir la verdad, porque cuando uno habla, ¿verdad? Y se quiere sincerar, y dice, te voy a decir la verdad. La verdad es esto. Entonces, lo que Pablo está diciendo es una declaración tremenda, porque dice, en verdad te digo, ¿verdad? Que yo también morí con Cristo en la cruz. Y ahora ya no estoy vivo yo, sino que Él vive en mí porque Él se entregó por mí. O sea, Él quiso entregar su vida para salvarme. Amén. Eso está tremendamente poderoso. Y Gálatas 5:24. La versión 60 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Amén. Y la otra versión. Y la otra dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestros egoísmos y nuestros malos deseos. Wow. Fíjense nada más cómo le dice a las pasiones, egoísmos. Y es que es cierto, hermano. Mire, cuando uno es tentado por las pasiones, lo que llamamos las pasiones, es un asunto de egoísmo. ¿Por qué? Porque quiero satisfacer, ¿verdad? Lo que a mí me hace sentir bien, ¿verdad? Yo quiero hacer lo que a mí me hace sentir bien, ¿verdad? Mire, yo le voy a, ya les he dicho, lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, yo soy alguien que le cuesta mucho trabajo quedarse callado, o me costaba, ya casi no me cuesta, pero me cuesta mucho trabajo quedarme callado, y cada vez que yo me quedo callado, hermano, mire, de veras se lo juro que al rato me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele el corazón, me duele todo, hermano, me duele todo me duele, porque no me gusta quedarme callado, esa es la realidad, no me gusta quedarme callado, pero sin embargo lo hago no para evitar problemas, sino que lo hago para que el nombre de Dios no sea vituperado, porque yo me puedo defender, yo puedo hacerlo. Mire, tengo la sabiduría y la destreza para hablar y poder ganar. De verdad, tengo mucha destreza al habla. O sea, soy muy bueno para hablar. Y sé defenderme, porque aprendí a defenderme, compadre. Y tengo una agilidad mental para poder responder, pero ¿qué gano, hermano, haciendo eso? ¿Qué lo hago? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo lo hago, ¿verdad? Me satisface, ¿verdad? Egoísmo, nada más es para yo sentirme bien, para no sentir que perdí, para aunque pierda, vaya, pero si yo contesto con eso ya basta, yo digo, por lo menos no me quedé callado, pero eso es lo que mi carne piensa, ¿verdad? Mi carne quiere satisfacerse, pero dice aquí el versículo que nos leyó la hermana en la versión nueva, ¿verdad? Dice, pero ya nosotros hicimos morir la carne, o sea, ya no vamos a satisfacer ni nuestros egoísmos ni nuestros deseos.
¿Cómo? Crucificando la carne. Nosotros tenemos que aprender a matar la carne, hermano. La carne no se le domina, la carne se mata. Mire, una vez, esto es una historia, no sé si sea real o sea mentira, yo la escuché hace muchos años de un hombre que había salido del alcoholismo y después de haber salido del alcoholismo iba a las cantinas, según él, a predicar y por un tiempo lo logró hasta que un día volvió a caer y ya nunca más lo sacaron de la cantina. ¿Por qué? Porque él le decía al pastor, no vayas porque ese lugar para ti es peligroso. No, 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 es que Dios me sacó de ahí, yo tengo que sacarlos también a ellos. Mire, no necesariamente si Dios lo sacó de una situación, Dios lo va a usar con ese tipo de gente. Quiero que sepa esto. ¿Y sabe por qué le digo? Porque la misma palabra de Dios nos enseña que es así. Le voy a preguntar una cosa. ¿A quién usó Dios para llevar el evangelio a los gentiles? Apóstoles. Pero un apóstol Pablo. a Pablo, efectivamente a Pablo. Pero dice Pablo en su currículum, porque Pablo da su currículum y él dice, yo soy fariseo de fariseos, soy griego naturalizado, o sea, yo estoy preparado, o sea, él podía hablar delante de reyes, delante de gobernadores, o sea, él tenía la preparación para poder hablar con los más grandes, pero sin embargo, Dios lo manda no con los fariseos, no lo manda con los reyes, no lo manda con los gobernadores, lo manda con los gentiles. Por eso Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Pero ¿quién creen que fue el apóstol que predicó delante de reyes, delante de los judíos, delante de los maestros de la ley? ¿A quién creen que Dios ocupó? ¿No sabe a cuál de los apóstoles fue el que Dios ocupó? Se lo voy a decir. Al más cabeza dura de los 12 apóstoles, hermano. Al más cabezón. ¿Cuál creen que sea? Pedro. Pedro. Pedro, efectivamente. Bien, mi hermano, se ganó un carro. Ahí se lo pide el Señor que se lo dé. Vienen tres Pedro, ya. era un pescador, era una persona que no estaba preparada, era una persona que no tenía la percha, vaya, la percha de predicador. A lo mejor él no era el más indicado, sin embargo, a él fue a quien Dios levantó para poder hablar delante de los fariseos, delante de los sacerdotes, de los reyes, de los gobernadores. ¿Por qué? Porque, mire, no es necesario que si Dios te saca de las drogas, entonces Dios te va a usar para sacar drogadictos. No siempre es así. Sí puede ser así, pero no siempre es así. A veces Dios va a moverte para otro lado dependiendo de tu naturaleza, porque Dios conoce nuestra naturaleza, mi hermano. Dios conoce nuestra naturaleza y Dios sabe si nosotros somos capaces de aguantar o no aguantar ciertas pruebas o ciertas tentaciones, porque la Biblia dice que Dios no permite que vengan pruebas a nosotros que no podamos soportar. Recuerde que la prueba tiene un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de la prueba según lo que estábamos hablando ayer? La prueba produce paciencia. Paciencia, y la paciencia fe, la fe esperanza, y la esperanza no vergüenza. En una palabra, las pruebas son para que tu vida espiritual crezca. Entonces imagínate tú que Dios te va a mandar al foso de los leones sabiendo que tú no puedes estar en el foso de los leones. Recuerde que las pruebas Dios las permite aun cuando vengan por medio de Satanás o vengan de otras personas o venga cualquier situación. Todo lo que pasa en nuestra vida, nada está fuera del control de Dios. Todo tiene un propósito y todo tiene una razón, porque todo está en la agenda. A Dios no se le pasa nada. Él no se le pasa ninguna cosa en tu vida. Tú no creas que si algo malo te pasa y fue algo de sorpresa, entonces, ay Señor, no sabías. No, Dios todo lo tiene planificado por alguna razón y todo sucede por una razón, y aunque parezca trillado, es verdad, pero esto lo hace y lo permite el Señor. Dice que no vendrá una prueba, no nos sobrevendrá una prueba a la cual nosotros no podamos enfrentarnos, porque juntamente con la prueba el Señor te dará la salida.
Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces nosotros tenemos que entender que la carne se tiene que matar. No puedo yo quererle jugar al vivo. No puedo yo buscarle 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Yo no puedo caminar, ¿verdad? Por camino donde yo sé que no debo caminar. Yo sé que no debo caminar. Si yo sé que hay algo en lo cual yo soy específicamente débil, no debo de venir y hacerme el valiente. Mire, hay gente que dice que se enfrenta, no se enfrenta. La Biblia dice, huye de tus pasiones, huye de ellas, lo que te apasiona, lo que te causa una fuerte tentación, lo que te mueve, huye, vete para el otro lado, vete para el otro lado, si no, volteate para un lado. O sea, volteate para allá, si está de este lado, volteate para acá. ¿Verdad? Y si te lo ponen por todos lados, tápate los ojos, porque dice la palabra del Señor, mejor sácate los ojos, porque mejor es entrar en el reino de los cielos sin un ojo que no entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, Amén. no nos creamos valientes de más, ¿verdad? Seamos valientes para lo que Dios nos manda hacer, pero hay cosas en las que Dios nos va a mandar a correr. Corre por tu vida. Corre Santo. por tu vida. Ay, sentí algo en mi estómago. Gálatas 5:16. ¿Qué dice? 16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Lo puede leer, hermana Blanca, por favor? Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Piense Santo. nada más que, wow. Vuélvalo a Santo. repetir, hermano, está poderoso. Vuélvalo a leer. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Fíjense nada más. Santo, El sí. versículo de la Reina Valera 60 dice, no andemos en el espíritu, ¿verdad? Andar en el espíritu. Pero ¿qué es andar en el espíritu? Es lo que estaba leyendo ahorita la hermana Blanca. Obedecer al espíritu. Entonces, el otro punto para que yo pueda soportar o que yo pueda hacer que la carne no tenga un poder en mí es que yo obedezca al espíritu. Si yo obedezco al espíritu, entonces dice, ¿cómo dice al final, hermana Blanca? Y así no desearán hacer lo malo. Y así no desearán hacer lo malo, no desearás hacer lo malo, porque cuando obedeces al Espíritu Santo, ya no hay otra cosa más que tú desees que obedecerlo a Él y que estar en su presencia. Mire, esto es algo que aquí es donde podemos llegar al punto de decir o que la gente piense que nos hemos vuelto fanáticos. Ay, es que tú te has vuelto muy fanático. Solamente quieres estar orando, nada más quieres estar leyendo la Biblia. Tú nada más quieres estar en la iglesia, ¿no? Todo en tu vida se ha vuelto la iglesia, todo alrededor de ti. Todo alrededor de tu vida gira la iglesia para arriba, la iglesia para abajo, ya no tienes plática, nada más lo único que sabes hablar es Biblia. Hermano, esto es el punto al que tenemos que llegar, mi hermano. Al que nos digan, a que nos acusen de fanáticos. Sí, hermano, sí. Mire, usted no tenga miedo de que le acusen de ser un fanático religioso. Usted, sí, soy fanático religioso porque, ¿sabes qué? Obedezco al Espíritu y por eso ya no deseo andar haciendo lo malo como Tutti Frutti. O sea, y ya no voy a hacer lo malo así como Tunas, ¿verdad? Sino que yo voy a caminar en el espíritu para no anhelar los deseos de la carne, porque cuando caminas en el espíritu, hermano, lo único que anhelas es estar en el espíritu. Es hermoso poder estar en la oración, hablar en lenguas, levantar tus manos, adorar al Rey, postrarte, llorar, sentir su fuego, su gloria. Y miren, no hay nada más allá que eso. Entonces, para nosotros matar la carne, tenemos que
que aprender a caminar en el Espíritu. Dice, tu caminar diario, como tú vives, puede ser controlado por Satanás, obrando mediante la carne, el mundo o los poderes demoníacos, si tú lo permites, porque en ti se va a mover lo que tú permitas. El diablo no puede obligarte. Mire, hay por ahí una película, ¿verdad? De terror que tiene un título que dice El diablo me obligó, pero quiero decirles que esa película está basada en un hecho real que sucedió en Estados Unidos de un joven que mató a toda su familia, y cuando lo descubrieron, él dijo, el diablo me obligó. El diablo no obliga a nadie, hermano. El diablo no tiene poder para obligar a nadie, ni aún los que no son de Cristo, aún los del mundo, no pueden ser obligados a hacer lo que no quieren, a menos que ellos le den el control a los espíritus. Ya lo hemos entendido en estos días. Satanás va a utilizar el mundo, va a utilizar la carne. ¿Para qué? Para sembrar sus espíritus. Y cuando él siembra sus espíritus, llega el momento en el que ya nosotros no somos, sino que los espíritus nos controlan. Pero ¿cómo empezó? Todo empezó con una legalidad, con un derecho que yo le di a Satanás. Mire, así como yo le doy derecho a Satanás, así es como yo tengo que darle derecho al Espíritu Santo. En lugar de permitir que el diablo me engañe y vivir bajo los rudimentos de la carne, vivir bajo los rudimentos del mundo, vivir bajo los estándares de lo que se supone debe de pasar. Porque en el mundo, mire cómo dice en el mundo, ¿verdad? En el mundo, si me la haces, Me la pagas. me la pagas, ¿verdad? Mira, búscame. ¿Y qué? Me vas a encontrar. Me vas a encontrar. Así piensa el mundo. Así es el pensamiento del mundo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el pensamiento del Espíritu? ¿Cuál es el pensamiento del reino de los cielos? Si alguien viene y te da una cachetada, ¿tú qué tienes que hacer? Poner la otra. Pero ¿cuántas veces de verdad ponemos la otra mejilla? ¿Cuántas veces? Mire, hasta lo justificamos. Es que hay que ser mansos, pero no mensos. ¿Dónde dice esto, hermano? Primera de Carnales 5:1. Hay que ser mansos, pero no mensos. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? ¿Dónde la Biblia dice que no debemos ser? ¿Dónde? Dígame usted dónde. Pero el diablo ha sido tan sutil para meter sus ideas y mantenernos inmersos en sus engaños, para que nosotros podamos abrir puertas. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros abrimos puerta, mientras más puerta abierta tengamos, más legalidad Satanás tiene sobre nosotros. Y si Satanás tiene legalidad sobre de ti, menos autoridad tienes en el mundo espiritual. Menos autoridad tú tienes y yo tengo en el mundo espiritual. Para yo tener autoridad en el mundo espiritual, yo debo de estar bajo autoridad. Y cuando yo estoy bajo autoridad, significa que yo voy a andar en el Espíritu. ¿Qué es lo que significa? Es que yo voy a obedecer al Espíritu, para ya no andar anhelando las cosas de la carne, para que ya no ande pensando que debo de ser manso, pero no menso. No, pastor, es que usted no sabe, hermano. Usted no sabe que yo hacía. No, es que si a mí la hermana me dice, yo le digo. Carnal, eso es carne. No, es que no me puedo dejar. No me tengo que dejar, me tengo que defender. Bueno, defiéndete, pero si tú te defiendes, entonces Dios no te defiende. Tú te defiendes solo. Híjole, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, entonces caminar en el Espíritu, hermano, es que esto es real. Esto es importante, que nosotros como guerreros, como intercesores, nosotros caminemos en otro nivel diferente. Tenemos que aprender a caminar en otro nivel. Mire, de verdad, es complicadísimo. Yo no sé si para usted lo es. Para mí sí, hermano, de verdad. Para mí quedarme callado es una complicación. Es un asunto grueso, hermano. Es algo que es, para mí es algo dificilísimo. A lo mejor para usted no, para mí sí. Para mí quedarme callado es que, híjole, me da dolor de todos lados. Me duele todo, hermano, cuando me quedo callado.
Y mire que últimamente me he aprendido a quedarme callado. Me dicen y yo me quedo callado o contesto Dominio bajito, propio. contesto bajito y mire, ando después así, Todo pero chueco. esa es una de las cosas. Ahora, estoy hablándole de una actitud, pero ¿cuántas actitudes no tenemos nosotros que no hemos permitido que el Espíritu Santo las gobierne? Ya. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que el Espíritu de Dios nos dice, obedéceme, obedéceme, obedéceme para que ya no andes batallando con la carne, para que ya no andes deseando lo que no debes desear, para que ya no andes tocando lo que no debes de tocar, para que no andes viendo lo que no debes de ver? Uy, para que no andes escuchando lo que no debes de escuchar, ¿verdad? Entonces yo lo vuelvo a repetir, como lo he dicho otro día, a lo mejor no, el diablo no te va a tentar con licor, no te va a tentar con droga, no te va a tentar con fornicación, o quién sabe, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor te va a poner un muchacho, bueno, aquí hay buenas hermanas, ¿verdad? A lo mejor te va a poner un muchachón así, altote, güerote, mamadón, no sé, Ajá. y te va a querer tumbar por ahí. Pero a lo mejor a ti eso no, pero a lo mejor para ti alguien así y un cactus es igual, entonces a lo mejor por ahí no te va a dar, pero te va a buscar, el enemigo va a estar. Acuérdense cómo anda el diablo, hermano. Como león rugiente. Como león rugiente, pero ¿cómo? Buscando alrededor. Alrededor, haciéndolos guardia personal, hermano. ¿Usted cree que no, hermano? Mire, ayer dijo algo el apóstol y eso sí me gustó, y no que me gustara, pero me hizo entender algo. Mire, en el libro de Job, mire, le voy a leer esa parte del libro de Job. No lo leyó como tal el apóstol, pero lo mencionó en el libro de Job, en el capítulo 1. Fíjese cómo dice, el Job 1:6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes fueron delante de Jehová? Los Los hijos. hijos. Los hijos de Dios. En Job 1:6. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Satanás. Oiga, hermano, ¿dónde le gusta al diablo estar? Entre los hijos. Entre los hijos de Dios. Le encanta al tipo Santo. estar ahí. Oiga, ¿usted cree que el diablo está en la iglesia? El diablo está en la iglesia, hermano. Está a un lado de usted. Igual lo Cuando usted está reprenda. alabando y levantando las Nada. manos, cuando Fuera. usted está orando, cuando usted está No lo recibo. ayunando, cuando usted va a predicar, va a leer la Biblia. ¿Dónde cree que está el diablo, hermano? Ahí está a un En sus lado. laureles. Ahí Fuera. está a un ladito, En sus laureles. escuchando lo que habla, viendo lo que hace, porque está alrededor. Dice, a ver, planificando su próximo movimiento, a ver cómo le voy a hacer para que se calle esta vieja loca, a ver si ya se calla de estar orando en las madrugadas, a ver si ya me deja tranquilo tantito, a ver cómo le hago para callar, a ver si esta vieja loca deja de hacer esos actos proféticos, a ver si ya me tiene, a ver cómo la paro. Ahí anda el diablo, hermano. Mira, es que el diablo viene donde están los hijos de Dios. Le gusta estar donde están los hijos de Dios. Pero no crea que le gusta estar para pasarla chido, no. Le gusta estar para ver cómo muele, para ver cómo friega, hermano. A ver cómo le Señor lo hace para reprenda. atormentarnos, para atacarnos, para hacernos caer, Fuera. para destruirnos. Mire, y esto no es para meterle terror ni meterle pánico. Es para que usted entendamos, perdón, para que nosotros entendamos que no es que Satanás no está jugando. Él está buscando la manera de tumbarnos para destruirnos. Porque no se crea, hermano, que el diablo se la va a perdonar. Si el diablo le tira y usted le permite que lo tire, ¿verdad? Cuando lo tenga en el suelo ya no lo va a dejar levantarse. Porque así es Satanás. ¿Qué le hizo a Sansón?
¿Qué fue lo primero que le hizo a Sansón? Cuando ya lo agarraron, ¿qué fue lo que le hicieron? ¿Sí se Cortaron acuerda su- qué le hicieron a Sansón? ¿O no se acuerda? Le Le cortaron Aparte cortaron, de que le cortaron el pelo, ¿qué más le hicieron? Mataron. Le sacaron los ojos, Le sacaron su- Ujú. le quitaron la visión, le quitaron la visión. Lo primero que el diablo te mata es lo primero que te agarra es que te quita la fuerza. Le quitó el pelo, le quitó la fuerza, rompe el pacto, hace que rompas el pacto para que te pueda quitar la visión. Es que si te hace romper el pacto, te rompe la visión. Mire, estoy recordando lo que dijo la profeta Noelia ahí en la que el video que pasaron allá al grupo, y dijo que muchos hijos estaban rompiendo el pacto. Pero es porque se descuidan, porque no matan la carne, porque no viven en el espíritu, porque caminan un ratito en Dios y otro camino otro ratito en la carne. Cuando oran, están ayunando, están buscando, reprendiendo, echando fuera al diablo, pero cuando no, están peleándose con los hermanos, desobedeciendo a los pastores, hablando mal de todos, quejándose de esto, quejándose del otro. Y entonces Satanás hace que rompas tu pacto con Dios. Hace que rompas tu pacto con Dios. Mire, entonces dice, tu caminar diario puede ser controlado por Satanás, obrando mediante la carne, el mundo o los poderes demoníacos, si tú lo permites. No tienes que ser controlado por el mundo, la carne o el diablo. Puedes aprender a caminar en el espíritu. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Tenemos que aprender a obedecer la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago para obedecer al Espíritu Santo? Mira, hermano, como decía la chimoltrufia, ¿verdad? No nos hagamos tarugos. Como digo una cosa, digo otra. Hay cosas que ni qué, no tengo razón, ¿verdad? A veces nos hacemos tarugos, hermano. Discúlpeme que lo diga así, pero es cierto. Hermano, pregunta. En esta situación que le voy a mencionar, ¿cuál será la orden del Espíritu Santo? El pastor te llama y te dice, hermana, te quiero aquí a las 4 de la tarde en la iglesia. Tú tienes dos opciones. Llegas a las 4 de la tarde, ¿verdad? O no llegas. ¿Cuál crees tú que era la orden del Espíritu Santo? llegar a las 4 de la tarde, Llegar a obedecer, las 4 de la... Oiga, hermano, qué revelación. Ahí está. Ahí está. Llegó la hora estamos en el culto, en la iglesia, estamos en el servicio y se va a levantar la ofrenda. Tienes dos opciones, ofrendas o no ofrendas. ¿Cuál crees que sea la dirección del Espíritu Santo? andar. Ofrendar. Hermano, ¿verdad que no es difícil entender lo que el Espíritu Santo te dice? Porque mire, vuelvo al versículo que leyó la hermana Blanca. Obedecer al Espíritu Santo para que no estemos pensando en hacer cosas malas, porque el Espíritu de Dios nunca te va a decir que hagas algo malo. Si todo lo que Dios quiere para ti es que tú hagas cosas buenas, es que tú hagas lo bueno. Mire, si nosotros decimos que no sabemos cuáles son las buenas decisiones, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos queriéndole picar los ojos al Espíritu Santo. Y estamos queriéndole picar. Es que yo no sabía, Dios, ¿tú qué querías? ¿Cómo no? Sí sabías, no quisiste. No quisiste. Sí sabías cuál era lo bueno. Lo bueno, tú sabes cuál es lo bueno. Hermano, si tienes ganas de orar, pero te sientes cansado y no oras, ¿qué crees que haya sido la dirección del Espíritu Santo? Que primero oraras. Orar. Orar, hermano, por supuesto, es que son cosas de primaria. Así es como discernimos la voz del Espíritu. Ay, hermano, yo quisiera escuchar la voz del Espíritu Santo.
empieza a hacer lo bueno. Eso es lo único que tienes que entender. El Espíritu de Dios te va a guiar a hacer lo bueno. Te va a guiar a ser bueno, a hablar bien, a honrar, a bendecir, a respetar, a amar, a tolerar, a abrazar, ayudar. Todo esto, lo bueno. Congregarte, ofrendar, servir, todo esto es parte de lo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo hagamos. Y si nosotros no entendemos que eso es lo bueno, podemos tener mil pretextos. Mira, hermano, hay mucha gente que no va a la iglesia y tiene muchos pretextos. Hermano, es que se me hizo tarde, es que tuve que ir para allá, tuve que ir para acá. No, hermano, es que mi esposo, es que mis hijos, es que todo. No había carro, no había taxi, no tenía dinero. O sea, hay un sinfín de pretextos y todos, hermano, todos son ¿cómo se llama? Entendibles. Pero cuando se trata de obedecer al Espíritu Santo, tú no puedes decir que no entendiste la voz del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no tuve, no pude, no. Y el Espíritu Santo dice, bueno, ¿está bien? No, tú sabes, el Espíritu Santo, si yo sé que pudiste haber ido. El Espíritu Santo te va a decir, sí, yo sé que pudiste haber ido caminando, pero no quisiste. Te dio flojera. Hacía mucho sol. Entonces, no me digas que no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. No me digas. No, que no podemos nosotros decir eso. Está pesado, hermano. Pero es satisfactorio cuando lo hace uno, hermano. Fíjese que en una ocasión aquí, estando en la oración, pues, estábamos orando, que, o sea, nada que ver por decirlo, con mis pensamientos, ¿no? Que estábamos en la oración. Y de repente me llega así el pensamiento, flores en el altar para arreglar el altar. Pues al otro día era domingo y compré las flores para el altar. O sea, dije, me voy a quedar sin dinero, pero voy a comprar las flores para el altar. Y pasamos por la calle donde estaba la florería y me volví a acordar. Y dije, pues, flores para el altar, pues ahí están. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Porque es que a Eso. veces son cosas tan pequeñas. Mire, hermano, a veces el Espíritu de Dios nos prueba en pequeñas cosas, hermano. En Ujú. pequeñas, mire, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo me hice cristiano, pues, no tenía yo dinero. Ahorita tampoco tengo, ¿no? Santo. Pero cuando yo me hice cristiano, estaba yo más jovencito y mire, a veces me iba yo caminando desde mi casa. La pastora Irma sabe la distancia, desde mi Ujú. casa hasta la iglesia Galilea, que era donde yo me congregaba, ¿verdad? Que estaba en las brisas, del Infonavit Buenavista hasta las brisas. Iba yo Ujú. caminando, atravesaba yo yo vivía en la sexta etapa y para para salir del Infonavit eran 6 o 7 etapas que yo atravesaba. Me iba yo y eran las etapas peligrosillas y el culto empezaba a las 7 de la noche y yo me iba desde las 4 de la tarde caminando porque no tenía yo para el pasaje. Buscaba yo en mi casa pesitos y todo lo que y no encontraba y no me quedaba, hermano. Dije, vámonos, camínale, camínale y caminaba. Me iba yo caminando, me iba yo caminando. Y no era una vez, a veces era toda la semana, porque había reunión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los 7 días de la semana Todos había los días. reunión en la iglesia. Y a veces a las oraciones, yo iba todos los días a las oraciones a las 6 de la mañana, aunque no lo crea usted. A las 6 de la mañana me levantaba yo, a las 4 de la mañana, a las 5 ya estaba yo caminándole para ir a la oración a la iglesia. Todos los días, durante casi 3, 4 años. Todos los días. Y mire, le voy a decir una cosa, sinceramente se lo digo. A veces regresábamos de la reunión ahí en la iglesia, ¿verdad? Y terminaba a veces bien tarde porque se derramaba el Espíritu Santo y eran las 12 de la noche, a veces hasta las 12:30 terminaba la reunión.
y la gente se salía en sus coches, hermano, y yo me regresaba caminando. Y cuando pasaba yo, había un lugar que se llama la Laguna de Lagartos, que ahorita ya está más bonito y más estilizado, pero en aquel entonces estaba todo que parecía boca de lobo, no había luz, no había nada, era un pedazo de tierra que había ahí y la laguna de un lado y del otro lado, y había cocodrilos en ese entonces todavía, lagartos. Y yo pasaba por ahí y mire, Sí. hermano, por aquí me pasaban los hermanos en las camionetas y los carros. Adiós, y adiós, Ujú, y ujú. adiós, adiós, y adiós, hermanos. Gloria a Dios. Pero ¿qué creen, hermano? Ni un día, ni uno solo me quejé. Ni uno solo me quejé de esa situación. ¿Sabe por qué? Porque yo necesitaba la presencia de Dios, necesitaba buscar a Dios. Es que buscar a Dios no es cualquier cosa, hay que pagar el precio. Servir y buscar al Señor hay que pagar un precio. Ahora estamos Sí, amén. acostumbrados a que si no hay carro, no hay taxi, no me muevo. Ay, no, hermano, es que si no me llevan, no voy. No, no, no. Si el pastor quiere que me pase a buscar, si me quiere tener en la iglesia, si me quiere tener en la iglesia, que me dé. A ver, sí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? La pastora porque vive a la vuelta de la iglesia, pero yo vivo bien lejos, a ver que me dé para el taxi, yo voy todos los Ujú. días. No es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad mía hacer lo que sea con tal de llegar a la presencia y a buscar a Dios de la manera que Él quiere que lo busque, ¿verdad? Amén. Entonces, caminar en el Espíritu significa permitirle al Espíritu Santo de Dios controlar tu conducta y tu vida. La carne no es más poderosa que el Espíritu. Si permites al Espíritu Santo manifestar su poder en ti, Él vivificará tu cuerpo mortal de carne. Vivificar, fíjense lo que significa vivificar. Vivificar significa llenar de vida. Él te va a llenar de vida. Si tú le permites que al Espíritu Santo tener control, Él te va a llenar de vida. No tienes que vivir en la muerte del pecado. Dios puede vivificar tu espíritu a una nueva vida. Miren lo que dice Romanos 8, 10 al 14. Se los voy a leer yo. Y por favor, hermana Blanca, búsquemelo también. Romanos 8, 10 al 14 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. ¿Cómo dice, hermana, en su versión? Yo me imagino que va a estar bien bueno. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el espíritu de ustedes vivirá, porque Dios lo habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque por el Espíritu de Dios nosotros hacemos morir los deseos de la carne. Bien. Los deseos de nuestro corazón se mueren a través del Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu, debes tener el Espíritu Santo dentro de ti. Debes ser nacido de nuevo del Espíritu, que esto pues nosotros somos nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice Juan 3, 6 y 7, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, espíritu es.
no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Queridos, mis amados hermanos, si de verdad hemos nacido de nuevo, mire, el Espíritu de Dios está en nosotros. Sí, amén. Si no hemos nacido de nuevo, entonces el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el que ha nacido de nuevo, ha hecho morir sus pasiones y sus deseos juntamente con Cristo. Está bien tremendo esto. También debe ser lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te da poder para caminar en el Espíritu en lugar de la carne. No podemos enfatizar suficientemente la importancia del Espíritu Santo a la hora de vencer al mundo, la carne y al diablo. Mediante el Espíritu Santo puede ser guiado por el Espíritu en lugar de la carne. Hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Hermanos, es que en resumen, todo lo que dijimos acerca de la contraestrategia para poder pelear en contra de estas armas que Satanás usa, que es el mundo, la carne, ¿verdad? Que son sus armas, ¿verdad? En contra de nosotros, sus estrategias más bien. Las estrategias de Satanás son el mundo y la carne. ¿Para qué? Para debilitarnos a través de nuestras propias debilidades y que nosotros permitamos que la carne gobierne en nosotros, y al permitir que la carne gobierne en nosotros, los espíritus inmundos pueden entrar en nosotros y hacer lo que quieran y hacer estragos y hacer lo que ellos quieran. Pero hay una sola manera de pararlo, y es vivir a través del Espíritu Santo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, nosotros haremos y anhelaremos hacer lo bueno y no lo malo. Entonces, en esta noche lo vamos a dejar aquí para poder empezar a orar, ¿verdad? Nos despedimos de las personas que nos están siguiendo ahí en YouTube, los que están siguiendo las enseñanzas o los que la van a ver en algún momento. Dios me los bendiga. Llénense del Espíritu Santo. Si usted está peleando con la carne, si usted no sabe cómo vencerla, si usted no sabe cómo vencer la tentación, la respuesta se encuentra en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Usted necesita el Espíritu Santo para poder vencer toda tentación que se levanta en contra de nuestra vida. Dios me lo bendiga. Nos vemos el día de mañana y seguimos con esta enseñanza. Bendiciones.